Efesios 1:7. Estaré usando la Reina Valera SBT. Dice: en el amado tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Esta noche vamos a estudiar bajo este título: Gracia libre, eficaz y eterna de Cristo. Gracia libre, eficaz y eterna de Cristo. Bueno, a este momento hemos visto la identidad, los oficios y la naturaleza o la doble naturaleza de Cristo. Estuvimos viendo también la extensión en cuanto a el alcance desde su obra, y hoy estaremos viendo particularmente su aplicación. Cuando Cristo cumple su obra es necesario aplicar lo que Él ya cumplió. ¿Cómo es ese proceso de ese momento en la cruz al momento en cuando se aplica a nuestras vidas? ¿De qué formas el Señor Jesús, como supremo mediador y único, efectúa, o mejor dicho, aplica o comunica o nos reviste, ¿sí?, con esos beneficios que ganó por nosotros allá en la cruz? Todos esos beneficios por la obra redentora de Cristo son para nosotros un don eterno e irrevocable. Hay un principio bíblico en Romanos 11:29 que dice que cuando Dios da un don, ese don es irrevocable, ¿sí? Y el don principal de todos es precisamente esa gracia especial a nuestras vidas. Esa realidad que estaremos viendo esta noche tiene al menos dos implicaciones. Por un lado, que el Señor Jesús obró en su pueblo basado en su gracia soberana, ¿sí? Cuando Cristo estuvo cumpliendo en la cruz su obra redentora y la aplicó a nuestras vidas, esa obra no dependió en ninguna manera de nada en nosotros. Dios no previó, Cristo no previó nada en nosotros para que llegara hasta la cruz, ¿sí? Ni tampoco previó que íbamos a creer para regalarnos la fe, porque en realidad, como estaremos viendo, Él es el autor de la fe. Es decir, antes de que la fe estuviera en nosotros, Él nos la da como un regalo. Dice un pasaje que estaremos referenciando como una especie de espíritu, o sea, me refiero como algo que emana del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y eso viene acompañado de un conocimiento salvador, o sea, de conocerlo a Él íntimamente, basado en su sola gracia. Y lo otro es que esa sola gracia que se aplica a aquellos por los que Él se entrega o por los que Él obró redención, vamos a poseer ese don con todos sus beneficios para siempre, ¿sí? Esa es la segunda implicación. Él garantiza que los suyos poseen verdaderamente este don con todos sus beneficios, desde esta vida hasta que recibamos la herencia celestial. En la cruz él pensó en nosotros, ya la aplicó a nosotros estando allá, y también garantiza que mientras estemos en esta vida con todas nuestras caídas, nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras rebeliones, las tribulaciones, aflicciones y etcétera, garantiza que sigamos siendo suyos siempre, que esos beneficios que nos ganó siguen siendo de nosotros para siempre, ¿sí? Estaremos viendo esa enseñanza en dos puntos. Primer punto, el autor de la fe y de la sabiduría. Y el segundo punto, el rey intercesor. Bueno, comencemos. Primer punto, el autor de la fe y de la sabiduría.
También vimos los oficios de Cristo, rey, sacerdote, profeta. Vimos que esos tres oficios se concentran en una palabra, la palabra mediador, ¿cierto? Pues bien, hermanos, como Rey Salvador, Cristo triunfó sobre Satanás y sus demonios en la cruz. Vamos a estar yendo a varios pasajes. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, Cristo exhibió como si fueran trofeos de victoria a Satanás y sus demonios en ese madero. ¿Sí? Dense cuenta, básicamente obró victoria sobre Satanás y los demonios antes de que estuviéramos nosotros. ¿Qué aportamos nosotros a la guerra espiritual? Nada, ni siquiera existíamos. ¿Sí? O sea, ya miren hasta eso, ya los había obtenido victoria. Cristo deshizo cualquier tipo de poder que tuviera el diablo sobre nosotros. Primera de Juan 3:8. Dice: el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Ese impulso incontenible de pecar, esa normalidad, ¿no?, que es normal, bueno, eso aplica o lo vive solo el que es del diablo. ¿Sí? Para aquellos que son de Cristo, esa obra del diablo fue deshecha, se deshizo. Bueno, eso nos recuerda un punto interesante, hermanos, y es que, ¿se acuerdan el hombre fuerte que fue atado? Marcos 3:27. En alguna ocasión, Cristo dijo que era necesario primero atar a un hombre fuerte para poder quitarle un botín. ¿Sí? Bueno, Cristo es ese que es más fuerte que aquel hombre fuerte, y Cristo es el que lo ata. ¿Sí? Marcos 3:27, Cristo enseñó eso. Y ese texto que Cristo está dando, cuando estudiamos en Marcos, fuimos en ese momento a Isaías 49 y vale la pena volver a mirarlo. Isaías 49:24, y dése cuenta cómo se cumple esto con Cristo y que sí es Cristo el que ata al hombre fuerte. Isaías 49:24. Dice: ¿será quitado el botín al valiente o se libertará la justa cautividad? Pero así dice Jehová: ciertamente la cautividad será quitada al valiente y el botín será librado del violento, y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Y a tus opresores haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino dulce, y conocerá toda carne que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Miren esto, Cristo cumple esto, Él es Jehová, el Redentor, Salvador, el fuerte de Jacob. Hay un valiente o un hombre fuerte, alguien que nos tenía cautivos, ¿sí? Dice: ¿será alguien capaz de quitarle el botín al valiente o liberarlos a los que estaban cautivos bajo su poder? Dice el Señor: yo lo haré. ¿Sí? Yo mismo pleitearé por ti, yo salvaré a tus hijos. Yo mismo, Jehová tu Salvador, el fuerte de Jacob. En Marcos 3, Cristo dice básicamente que Él, con el dedo de Dios, ¿se acuerdan? Que con el Espíritu Santo echaba fuera a los demonios. Y bueno, es Cristo. Como dice Apocalipsis 6:2, si quieren vayamos y dense cuenta cómo encaja todo esto. Sin ningún tipo de interpretación artificial. Dice: miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. Ese es Cristo. En el libro de Apocalipsis, el único que se sienta en un caballo blanco es Cristo. El arco y la corona simbolizan realeza de Cristo. Cristo es el único que es victorioso y que sale siempre para vencer, venciendo y para vencer. Él es el conquistador. Bien, y esto es necesario establecerlo desde el comienzo, porque si Él es el que ató al hombre fuerte, venció a Satanás, venció a los demonios, deshizo las obras del diablo,
el que vence sale para vencer, ¿no les parece que es suficiente para demostrar que Él fue el que nos conquistó a nosotros? Él fue el que nos persuadió, o como diría Jeremías, el que nos sedujo para ganarnos el corazón. Cristo persuade a los escogidos para que ellos crean, para que ellos obedezcan. Cristo después de eso gobierna los corazones de sus escogidos por su palabra y por su espíritu. Por eso Él es el autor de la fe. Porque antes de dársela ya a cada persona individual, Él ya peleó por esa fe, ya la conquistó, ya conquistó ese corazón y ahora les regala la fe. Hebreos 12:2, un texto que es muy famoso. Dice así, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él. ¿Qué significa que alguien es autor de algo? Que es el ideador. O en términos de hebreos, un pionero. Alguien que prácticamente va por la delantera. Y consumador. Él es el que la sella en nuestras vidas. Bien. Segunda de Corintios 4:13, que es el texto que les decía cuando usé la palabra espíritu de fe. Ya me voy a explicar. Segunda de Corintios 4:13 dice, acá Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿sí? La expresión que usé, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dese cuenta. Cristo obra en nuestras vidas y a través del Espíritu Santo recibimos la fe. Por eso dice el Espíritu de fe. Con ese Espíritu de fe nosotros, con el Espíritu Santo que nos regala la fe, podemos creer. Creí, por tanto hablé. Bueno. Pero todo eso fue porque Cristo conquistó antes de nosotros tan siquiera decidir algo. Bien, volvamos a Efesios 1, el texto principal o el primero que leímos. Ahí se ven resumidas varias cosas. Allá nos dice, cuando lo leímos, que en su sangre tenemos redención, perdón de pecados. Pero un detalle interesante en el versículo 8 es que acompañada de esas riquezas de gracia, no solamente incluyen perdón de pecados, sino también incluye, dice el 8, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él no solamente da perdón, expiación, remisión, sino que también da sabiduría e inteligencia. ¿Sí? En otras palabras, Cristo aplica su obra en la cruz de tal manera que Él es el que coloca la fe en nuestro corazón y además de la fe nos está dando la sabiduría. Y además de la sabiduría nos da la inteligencia. Dice en el 9, para que conozcamos el misterio de su voluntad. ¿Sí? Esa comprensión que usted llega a tener de la doctrina, de la palabra, es debido precisamente a su gracia, que viene acompañada de inteligencia y de fe. Permítanme, hermano. Bien. Algo inusual, pero saben que soy padre antes que pastor. Bien, primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Miren eso tan impresionante. Ahorita mismo en Juan nos había dicho que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo, ¿no? Que era el pecado. Y ahora nos está diciendo que ese mismo Hijo de Dios vino para darnos entendimiento. ¿Sí? Decía ahorita Pablo, para conocer el misterio de su voluntad. Aquí Juan dice, para conocer al verdadero. ¿Quién es el verdadero? Bueno, Dios. Pero mire, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna.
wow, es algo muy grande. Está diciendo que Cristo es Dios y a la vez está diciendo que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del verdadero. Pero al ser Hijo del verdadero, Cristo también es el verdadero Dios. Ahí vemos un texto que demuestra la pluralidad de personas en la deidad y no como las sectas dicen que aquí está hablando de algo unitario, ¿no? Algo Jesús solo, por el estilo. En ninguna manera, todo lo contrario. En fin, a lo que voy es que, miren, es Cristo el que da entendimiento para que conozcamos a Dios. Y claro, al conocer a Jesucristo, ¿sí? Tenemos vida eterna. Y al conocer a Jesucristo y la vida eterna, pues conocemos a Dios Padre. ¿Ven? Entonces, hermanos, ¿de qué manera aplica Cristo a nuestras vidas? Primero, a través de un triunfo que llevó a cabo en la cruz sobre Satanás, los demonios, el pecado, ¿sí? Que cuando nos llegó el Evangelio a nuestra vida, Él fue el que conquistó nuestro corazón y nos regaló la fe y nos regaló el entendimiento, ¿cierto? Y hay otro detalle, un tema que, hermanos, sería impresionante estudiarlo en alguna ocasión futura, una serie temática quizás de un año entero, es la doctrina de la unión con Cristo. Hay demasiado que decir, pero solamente les voy a decir una sola línea. Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice: ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Miren eso. Para poder estar en Cristo, ¿cómo está uno en Cristo? Suena como estar adentro, ¿no? Estar adentro de Cristo. Pablo usa mucho esa expresión, estar en Cristo, para referirse a la doctrina de la unión con Cristo. Estar en Cristo refiere a que estamos unidos a Él por medio de la fe, por medio de su Espíritu, porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. O sea que para estar en Cristo necesitamos al Espíritu Santo. Y solamente con el poder del Espíritu Santo podemos ser unidos a Cristo. Entonces, otra manera en la que Cristo aplica lo que ganó por nosotros en la cruz es por medio del poder del Espíritu Santo que nos hace uno con Él. Por eso podemos decir que somos los miembros de su iglesia, de su cuerpo. Bueno, Juan 15:15, Él nos revela su palabra, nos revela los misterios de la salvación, porque ya ante Él no somos siervos, sino somos amigos. Juan 15:15 básicamente nos dice que un siervo no sabe nada de lo que hace el amo, pero el que es amigo sí. Y dice Cristo, ustedes ahora son mis amigos porque ya les he contado lo que oí de mi Padre. ¿Sí? Hermoso. Bueno, eso es uno de los beneficios de la unión con Cristo. Bueno, dense cuenta que hasta ese momento todo lo que hemos dicho nada tiene que ver con algo que nosotros hagamos. Ahora pasemos al segundo punto. El Rey intercesor. En el primer punto comprobamos que estamos frente a una gracia libre que se aplica. Mejor dicho, que Él la aplica sobre cada uno de nosotros. Bien. Previo a cualquier acto o cualquier decisión del creyente, Él obró en nosotros. Pero cuando ya nosotros nacimos de nuevo, cuando ya fuimos convertidos, Él sigue obrando. Él sigue obrando a través de otras obras, válgame la redundancia. Por ejemplo, intercesión. ¿Cómo aplica Cristo lo que ganó por nosotros en la cruz? Intercediendo por nosotros. Y miren, o sea, somos de la propiedad de Cristo de tal forma que incluso cuando Él estaba en la tierra, Él ya rogó por nosotros. Juan 17:9, ya que estamos ahí cerquita de Juan. Juan 17:9. Dice, yo ruego por ellos, por los 11. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Él no está intercediendo por todo el mundo. Cristo no ora por todo el mundo. Solamente ora por los que me diste, o sea, los que el Padre le entregó en la eternidad. Cristo ora por ellos, porque fue por ellos que murió, por esas ovejas. ¿Sí? Entonces, en la cruz, Él se da por ellos y les aplica lo que ganó por ellos en la cruz, intercediendo todavía por ellos. Bien, ahora miren el verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué hermoso. Él ora por nosotros y esa oración incluye nuestra santificación. Bien. Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué hermoso. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dese cuenta. El Hijo de Dios deshizo de las obras del diablo y ya no pecamos. Voluntariamente, como práctica, como hábito. Pero ahora que hemos sido convertidos por la gracia que se nos aplicó, seguimos estando en esa carne y por lo tanto vamos a pecar todavía en algunas ocasiones. Si hubiésemos pecado, seguimos siendo hijitos, seguimos siendo míos, o sea, amados. Y Cristo sigue intercediendo por nosotros, ¿sí? O sea, nos está aplicando todavía su intercesión, su santificación y su sangre que nos limpia todo pecado. Y mire cómo le llama, abogado el justo. Como un abogado eficiente, Jesucristo el justo, nuestra propiciación, intercede por nosotros. Romanos 8:1. Ese tema también es muy grande, el tema de la intercesión de Cristo. Pero estamos aprovechando esa oportunidad para tocar. ¿Ven? Hasta ese momento hemos visto los efectos de la cruz, el alcance de lo que Cristo cumplió en la cruz. Y hoy estamos viendo cómo se aplica, ¿no? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, miren, en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son estos? ¿Cómo se caracterizan? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora miren el 34. ¿Quién es el que los condenará? ¿A quiénes? Arribita dice, los escogidos. Y ahorita que leímos, los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, a ellos nadie los puede condenar. ¿Por qué? Mira el 34. Porque Cristo dice, es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Y quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A la diestra del Padre, Cristo garantiza que no haya ninguna condenación para aquellos por los que Él murió, resucitó e intercede. En otras palabras, nos sigue aplicando lo que ganó por nosotros en la cruz. Mientras estemos vivos, sigue orando por nosotros. Y en su oración, ahorita vimos que pide santificación, ¿no? Pero hay otra cosa que Él pide por nosotros, que está en Juan 14:16. La otra cosa que Él pide por nosotros, y es algo maravillosísimo, y es el Espíritu Santo. Dentro de su oración por nosotros ante el Padre, Cristo nos concede la presencia del Espíritu Santo y dice, para siempre. Juan 14:16, yo rogaré al Padre, ¿sí?, para que les dé un consolador, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Bueno, para que esté siempre con nosotros. Entonces, hermanos, en ese segundo punto que hablamos del rey intercesor, estamos viendo otra manera en la cual Cristo aplica lo que ganó por nosotros. ¿Cómo? Orando por nosotros, intercediendo. Y hay otra forma. Este mediador de nosotros se encuentra en el trono celestial. Desde allá, Cristo extiende su mano victoriosa a favor de los suyos para apoyarlos en las batallas sobre sus enemigos, a través de la omnipotencia y su sabiduría.
En otras palabras, ahorita vimos la intercesión, está más asociado con el ministerio de sacerdote, ¿no? Y ahora vemos el ministerio de rey. Y como rey que está en los cielos, él pelea por nosotros y somete a sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15:25. Dice, es necesario que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Él mismo garantizará, y el Padre mismo también se lo garantizará, que todos los enemigos de Cristo vayan a estar debajo de sus pies. Y así va a ser. ¿Sí? Esta gracia se manifiesta en los redimidos otra vez a través del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Él obra en nosotros. Ahorita que leímos Romanos 8, más adelante decía que el Espíritu Santo es el que nos dio libertad sobre el pecado y la muerte. Y es más, Romanos 15:18 añade otra capacidad. Romanos 15:18. Dice el apóstol Pablo, no osaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia a los gentiles, con palabras y con obras, con poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado plenamente el Evangelio de Cristo. En otras palabras, ese poder real, ese cetro imperial que tiene Cristo, que aplasta a nuestros enemigos, nos ayuda en la tentación, aplasta a la serpiente, aplasta a los adversarios, también sirve para impulsarnos a llevar el Evangelio. Por su autoridad, Él nos lleva para que extendamos su Evangelio en el mundo. Nos capacita para eso. ¿Sí? Es otro de los efectos, otro de los resultados de estar en Él. Bien, hermanos, entonces voy a retroalimentarles. En el primer punto, vimos que Cristo nos aplica todo lo que Él ganó por nosotros, incluso antes de nosotros existir, de quererlo, o de haber decidido, o incluso antes de creer, porque ya en la cruz había derrotado al diablo, había derrotado a los demonios, ya había deshecho el pecado. Y cuando ya nosotros vivimos y nos llega el Evangelio, Él gana nuestro corazón, nos conquista con su poder, ¿sí? Su Espíritu Santo viene y nos regala la fe, ¿sí? Su Espíritu Santo viene y nos regala sabiduría, nos regala inteligencia, nos une a Cristo y nos revela lo que Él quiere porque somos sus amigos. Bueno, y en el segundo punto vimos que otra forma de Él aplicar a nuestras vidas, eso que ganó por nosotros, es intercediendo. Él intercedió por nosotros cuando todavía estaba en la tierra. ¿Cómo no lo seguirá haciéndolo estando ahora a la diestra de la majestad, cierto? Sigue orando por nosotros y en sus oraciones está que seamos santificados y que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. ¿Sí? Y también otra tercera manera de aplicarnos es con su mano dura, con su vara real. ¿Sí? Aplastando a nuestros enemigos, ayudándonos en la tentación, en nuestras batallas, en nuestras luchas y a la vez para impulsarnos a testificar del Evangelio. Es un resumen de lo que vimos esta noche. Como conclusiones les tengo dos cosas. La primera es que la libre y absoluta gracia de Dios actúa en nuestras vidas sin que se hubiese previsto ninguna condición en nosotros. Porque es gracia. Si es así, si no fuera por eso, entonces no es gracia. No es que Dios se haya asomado al futuro y haya visto que las hermanas iban a creer, o que el hermano iba a creer, que el otro hermano iba a creer. No, Él no previó eso. Obviamente por su omnisciencia sabe quiénes van a creer, pero Él no depende de eso para regalar el don de la fe. Al contrario, ese don de la fe llegó a la vida porque Cristo lo aplicó y pagó por eso. ¿Sí? Y por si fuera poco, la redención que Él nos ha otorgado, no solo nos ha sido aplicada,
cierta y eficazmente, sino que también es un regalo eterno, eterno. Ya desde antes, Él sabía a los que se los había de aplicar, a los que son suyos, a los que Él dice, me diste, Padre, a los que Él se dio en la cruz. A ellos se les aplicó y lo que se les aplicó es para siempre. Él puso su vida por nosotros, sus ovejas escogidas. Juan 10, 15 al 16, ¿se acuerdan? Dice, mis ovejas me conocen, yo las conozco, así como el Padre me conoce a mí, yo doy mi vida por ellas. Y ya que le fuimos entregados previamente por el Padre, es imposible que Cristo nos rechace. Dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y por lo tanto es imposible que Cristo deje perder a alguno. El Padre, uno de los que Dios le dio, es que fueron tantos que se le olvidó uno, se le perdió uno. Imposible absolutamente. Él no dejará perder a ninguno de los que el Padre le entregó. ¿Sí? Al contrario, todos sus redimidos resucitarán indefectiblemente en la vida eterna. Juan 6, 39. Vayamos para ese. Juan 6, 37. Juan 6, 37. Dice, todo lo que el Padre me da, mira, ahí está otra vez confirmado. El Padre me lo dio, dice, vendrá a mí. Aquel que fue dado por el Padre al Hijo, ese va a ir en cualquier momento, va a ser atraído, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Claro, porque el Padre y el Hijo hay unidad. No están en desacuerdo en ninguna manera. Ahora miren el 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Si habláramos de una misión que falte por cumplir de Cristo, en términos temporales de nosotros, sería esto. Cuando sea el último de los escogidos, puede decir, no perdí ninguno de los que me diste. Lo cual pues ya dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando oró por los apóstoles. Pero hermanos, Él mismo garantiza que esto no va a pasar, que se pierda ninguno. Y por lo tanto, si ninguno se va a perder, ¿qué significa? Que hay una herencia eterna que van a ganar todos los que han sido unidos a Él. Eso lo vimos en Primera de Pedro, ¿no? Se habla mucho de la herencia celestial. Una herencia que ya está reservada, dice el apóstol Pedro. La segunda conclusión es una palabra para todos los amigos, tanto quienes pueden llegar a escuchar desde acá, y es, cualquiera sea el trasfondo o el pasado de una persona, puede tener acceso a esta gracia mediante escuchar la predicación del Evangelio, con fe y corazón sencillo. Cualquiera que recibe con fe este mensaje salvador cristocéntrico puede ser salvado. Pero más que por una mera decisión del pecador, es porque comprenderá que fue gracias al poder soberano del Espíritu de Cristo, el cual actuó en su corazón. Todo aquel que profesa la fe en el Salvador es porque previamente le fue aplicada la redención. Amén. Vamos a orar.